Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es un proceso que busca la transparencia en la administración pública, la ES Hospital El Carmen de Amalfi expone la rendición de cuentas del año 2021. La gerencia de la ES Hospital El Carmen de Amalfi, en línea con el compromiso de trabajo por la transparencia, la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social, les da la bienvenida a la audiencia pública participativa de rendición de cuentas. Invitemos a la gerente de la ES Hospital El Carmen de Amalfi, Licinia Rabe Bermúdez, para que nos cuente las gestiones realizadas durante el año 2021. Gerente, bienvenida. Muy buenas tardes, respetada comunidad amalfitana. En esta rendición de cuentas 2021 queremos mostrarle los principales hallazgos, gestión y todo lo que hemos hecho lo que hicimos en el año 2021 que ya terminó. Dentro de esto queremos explicarles los contratos que hemos tenido con las EPS que tenemos en el municipio. Sabemos que las EPS que tenemos en el municipio son Cosalud, Alianza Salud o Sabia Salud como la conocemos, Sumimedical. Tenemos un contrato con la policía y tenemos contratos para lo que es todo lo que es la ARL, lo que es riesgo laboral. Con Cosalud y Sabia Salud sabemos que son los contratos de régimen subsidiado, pero también tenemos ya contrato contributivo porque estas son los que no atienden la población subsidiada que pasan a contributivo cuando empiezan a trabajar. Y con 9PS tenemos contratos para la población contributiva, o sea, para los que trabajan o los que son beneficiarios de las personas que trabajan. Para estos contratos son por cápita, o sea que nos dan una plata total para atender la población. Y los de nueva EPS sí son por el paciente que vamos atendiendo, aunque anteriormente era por evento, o sea, no atendían que íbamos, nos pagaban el que íbamos atendiendo, ahora también nos pagan por cápita. Consumimedical es el que nos atiende el magisterio, con el que atendemos el magisterio, que es un contrato de régimen especial. Ahora les quiero hablar como de los contratos que tuvimos ya en general aquí en la institución. Realmente se tienen contratos de prestación de servicios y de suministros, en lo que invertimos 3.100 millones de pesos en este 2021, de los cuales 1.428 millones fueron para prestación de servicios, contratos de prestación de servicios, y 1.471 millones fueron para suministros. O sea que casi estamos por mitad y mitad el gasto que tenemos con esto. Tenemos dos partes donde ustedes pueden revisar estos contratos que son CIA Observa, que ahí se montan todos los contratos, y www.contratos.go.co, que también están todos los contratos ahí publicados. Tenemos que ver que se hizo unas inversiones en equipos y en seres, tanto para la parte administrativa como para la parte asistencial, donde se compraron televisor, computadores, fotocopiadora, monitor, celular y todo lo que hemos necesitado como para el trabajo diario. Aquí los equipos, sobre todo los equipos de cómputo, son equipos que ya están obsoletos, entonces se compraron los que ya eran indispensables. Ya estamos planeando poder hacer el cambio de equipos para este próximo año, que ojalá sea la inversión que pagamos este año, porque realmente el presupuesto no es que sea muy amplio para empezar a cambiar todos los equipos, porque ya son demasiado obsoletos, no solo los equipos de cómputo, sino los equipos que hay en la institución. Sabemos todo el problema que tuvimos en el año 2021 con el equipo de rayos X, y es nuestra próxima inversión, Dios quiera, porque este equipo nos está fallando mucho, no es culpa nuestra, es un equipo que es muy viejo, ya tuvo su vida útil, pero es un equipo que es muy costoso y no hemos podido pues como adquirir otro. Gracias a Dios se pudo volver a organizar y está funcionando normalmente, pero sabemos que el año pasado fue un año duro con este equipo. Esperemos que podamos hacer esta adquisición nueva para este año. Para esto, en esta inversión y en todo esto se gastaron 40 millones de pesos. Lo más importante que terminamos el año pasado y que lo podemos evidenciar y enseguida pasaremos a mostrárselo fue la culminación del proyecto de adecuación de infraestructura, donde fue un proyecto por un valor de 722 millones de pesos, que el contratista fue el grupo CIG, que ya ya había sido contratado antes de que nosotros empezáramos la administración. Se tuvo que suspender la obra, sabíamos, por la pandemia, y se culminó en el 2021. Fue un proyecto de 5 meses,
donde las intervenciones principales fueron la central de esterilización, obstetricia, urgencias, odontología, el servicio de vacunación. Se organizaron 4 oficinas, que fue la de comunicaciones, psicología, la de la oficina del subdirector científico y la oficina del subdirector administrativo. Y se construyó un auditorio, un pequeño auditorio, pero al menos es un avance muy grande para nosotros, porque aquí no había donde reunirse. Nos teníamos que reunir en cualquier consultorio, en cualquier espacio que hubiera por ahí, porque no era consultorio, y se puede hacer un pequeño auditorio que ha sido muy importante para nosotros. Entonces aquí vamos a pasar a mostrarle como estas adecuaciones que hicieron para que vean cómo quedaron nuestros servicios. Como les habíamos dicho anteriormente, esto fue un proyecto con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia por 722 millones de pesos, pero el proyecto era para infraestructura, era más que todo para construir un segundo piso, ampliar la parte administrativa y así ampliar los consultorios y ampliar parte del hospital que estábamos realmente muy estrechos, pero por problemas de que el hospital está en zona de riesgos, tanto por el lado de las aguas que tenemos por la bomba, no fue aprobado que hiciéramos construcciones aquí dentro de la institución. Entonces se debió hacer adecuaciones, y entre adecuaciones está este auditorio. Este espacio ya estaba, en un espacio acá que era el antiguo parqueadero que tenía el hospital, entonces se adecuó y se puso como auditorio. Vemos que no es que sea muy grande, pero sí nos ha servido mucho, porque el hospital no tenía un espacio de estos, ni había donde construirlo, ni se puede construir. En el servicio de vacunación prácticamente se tuvo que construir todo y cambiar todo, porque no cumplía con normas de habilitación y teníamos muchos hallazgos por esta razón. Entonces se debió cambiar el piso, se debió cambiar el techo, se va a poner puerta, que falta la puerta que está en proceso de que la están realizando. Prácticamente el cambio fue de todo para que pueda cumplir con normas de habilitación, y se hicieron todos los cambios pertinentes y ya quedó listo para habilitación. Para las personas que ya habían venido al hospital, al servicio de odontología, podemos mirar que se hizo completamente nuevo. En odontología se tuvo que tumbar todo, se tuvo que levantar pisos, se tuvo que organizar desde cero y se reorganizaron las sillas de odontología, todo completamente nuevo. El puesto de rayos X se cambió también porque quedó en otro lado y se hizo completamente nuevo el servicio de odontología. Miramos que es un servicio de odontología totalmente diferente, totalmente renovado comparado con lo que teníamos. Este es el servicio de urgencias, que también le tuvimos que hacer muchas remodelaciones que no estaban proyectadas, gracias a que nos sobró plata para ocuparnos de este sector que hacía tiempo no se le hacía nada. Y como aquí en la parte de atrás queda lo que es partos y esterilización, que era una sala que había que organizarla porque allá queda cirugía y nosotros ya no podemos hacer cirugía. Entonces, con la parte que se quitó de cirugía, se hicieron estas 2 salas, que una es para yesos y la otra es para ERA, enfermedad diabética aguda. Entonces, eso nos permitió ampliar el servicio de urgencias. Aparte de eso, se tuvo que cambiar toda la parte eléctrica de urgencias, se cambió porque también estaba con muchos problemas y ya estaba surfactada, había muchas cosas que había que organizar. Se cambiaron los techos y se cambió toda la luz y todo lo que tenía que cambiar acá, y se organizaron algunos partes del piso que teníamos que organizar. Entonces nos sirvió para mucha mejoría del servicio de urgencias. Bueno, esta es la sala de esterilización, se hizo completamente nueva. Aquí lo que había era un espacio de esterilización, pero realmente no había nada que cumpliera con las normas, estaba obsoleto totalmente. Entonces se tuvo que construir nuevo, se hizo toda la sala de esterilización. Nosotros teníamos pues el autoclave para esterilizar, pero no se tenían los espacios requeridos por norma para poder estar en esta sala como se debe, y ya nos quedó con todas las normas de habilitación para evitarnos más sanciones y más de pronto hallazgos que nos hacen por no tener y no cumplir con las normas. Y como podemos ver, ya culminando, como mostrarles todas las adecuaciones que hicimos de
de acá del hospital, les cuento que esta es nuestra nueva sala de partos, que también fue totalmente remodelada y organizada, una sala totalmente nueva, porque esta parte sigue prácticamente toda nueva, porque recordemos que les dijimos que una parte la quitamos para que quedara en urgencias, y esta es la sala de obstetricia que quedó también para trabajo de parto aquí dentro de partos y obstetricia. Es como todo lo que se ha visto. Ustedes saben que quedamos abiertos al que quiera venir a ver, a conocer o a preguntarnos. Estamos dispuestos. Este es un hospital de puertas abiertas y para el que quiera estar aquí, con muchísimo gusto. Invitamos a la administradora de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laura Arango Albanés. Bienvenida. El equipo de talento humano de la ESI Hospital El Carmen está conformado por 51 trabajadores de planta y 50 contratistas, distribuidos así: 12 médicos, 3 enfermeras, 17 auxiliares de enfermería, 3 odontólogos, un auxiliar de odontología, una higienista oral, una bacterióloga, un auxiliar de laboratorio, una regente de farmacia, 3 auxiliares de droguería, un disector, un técnico de rayos X y el resto de personal en el área administrativa, como asesores, técnicos administrativos y auxiliares administrativos. El decreto 612 de 2018 establece que el área de talento humano debe estar integrado por 6 planes: plan estratégico de talento humano, plan de vacantes, plan de previsión, plan de capacitación, plan de bienestar social y plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Cada plan se hace con todos los empleados y se priorizan las actividades que se deben ejecutar de acuerdo a las necesidades de los cargos o de acuerdo a los requerimientos de ley. Cada mes se hacen reuniones de personal en los cuales se intensifican estas capacitaciones y el último periodo de cada vigencia se realiza una jornada de reinducción. Para el año 2021 se realizó el 15 de diciembre de esa anualidad. Se tiene implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En dicho sistema tenemos un plan anual de trabajo debidamente firmado por la gerencia y el responsable de seguridad y salud en el trabajo y socializado con el COPAS. Se hacen inspecciones de seguridad, se realizan inspecciones de seguridad en compañía del COPAS, se actualiza el plan de emergencias, se actualiza el PGIRASA de acuerdo a la normatividad vigente, se hacen auditorías internas, se realiza autoevaluación del sistema de gestión según la resolución 0312, se entregan elementos de protección personal a todos los empleados de acuerdo a la necesidad de su cargo. Enilsen Vuelvas Quirós, la secretaria de Gerencia, nos cuenta que se ha venido realizando en el Plan de Bienestar Social. Cordial saludo. El programa de bienestar social tiene como objetivo crear actividades que garanticen la calidad de vida de los empleados y sus familias. Es por ello que hicimos el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar programas de bienestar social con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las actividades laborales de los empleados. El marco normativo que rige el programa de bienestar social está basado en la Ley 1567 de agosto de 1998, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados públicos junto a las políticas de bienestar social. Otras normas que rigen el programa de bienestar social son la Ley 734 del 2002, la Ley 1952 del 2019, el Decreto 1883 del 2015 y el Decreto 648 del 2017. Para el año 2021, el programa de bienestar social inició con un presupuesto de 43.931.342, para los cuales se ejecutaron en las actividades un presupuesto de 37.648.629. Les presentaré algunas de las actividades que se realizaron en este presupuesto. Celebración del Día del Hombre y la Mujer, celebración del Día de la Madre. Tuvimos actividades de bienestar social como tardes recreativas
Realizamos también la celebración de la secretaria, de los auxiliares administrativos, del bacteriólogo. Tuvimos también la celebración de servicios generales y mantenimiento. Otras celebraciones como cumpleaños de retroactivo, capacitación en la sede de los bomberos para el manejo de extintores. Tuvimos la celebración del día del Halloween para los niños. Tuvimos una feria gastronómica también en el mes de diciembre, integración de los empleados de fin de año, despedida de los hijos de los empleados y la cena navideña. Todas esas actividades se hicieron con el fin de incentivar a los empleados por todo el año de labor realizado en el año 2021. Invitamos al subdirector científico Ramiro Agudelo Madrigal. Muy buenas tardes para toda la comunidad amalfitana y en especial para los usuarios de la ES Hospital El Carmen. Desde la ES Hospital El Carmen, hoy les presentamos la rendición de cuentas del año 2021. Desde esta subdirección científica tenemos a cargo todo lo que tiene que ver con la consulta médica, la consulta odontológica, todos los servicios de laboratorio, imágenes diagnósticas como los rayos X, farmacia, tenemos también la parte de vacunación, todo lo que tiene que ver con PDT, adicionalmente el servicio de urgencias, hospitalización y también todo lo que tiene que ver con salud pública. Ya en otras presentaciones vamos a tener pues como algo más global en cuanto a lo que tiene que ver con PDT o promoción y prevención y también con el área de salud pública, entonces en eso pasaremos muy a grosso modo. En cuanto al servicio de las consultas en el año 2021, tuvimos un incremento importante debido a que la pandemia pues estuvo en su auge como hasta mediados del 2021 y luego ya bajó y nos dejó como trabajar en una forma más adecuada y en forma presencial, porque muchos de los pacientes de pronto no les gustaban las teleconsultas y todo eso, entonces ya logramos como tenerlos acá en la ES Hospital El Carmen. Entonces las consultas médicas comparadas con el 2020, que tuvimos 21.088 consultas, ya las subimos a 25.156. Esto también lleva a que bajen un poquito las consultas por urgencias porque se tiene la presencia pues, del paciente aquí en consulta y evitamos que se nos aumenten estas urgencias. En estas bajamos de 4.177 que fue en el 2020 a 4.023. En cuanto a las imágenes diagnósticas, obviamente tienen, igual los exámenes de laboratorio, tienen un incremento debido a que hubo aumento en las consultas médicas. Pasamos en imágenes diagnósticas de 3.755 a 4.071 que tuvimos en el 2021 y de 36.011 que tuvimos de exámenes de laboratorio en el 2020 pasamos a 52.295 exámenes que estaban un poquito rezagados también, como les decía, por pacientes que por medio de la pandemia no se acercaban a la ES Hospital El Carmen a sus controles, especialmente de los pacientes de riesgo cardiovascular. En vacunación también tuvimos un incremento de 9.198 a 11.609. Citologías también incrementamos desde 1.132 a 1.651. Igual los controles de enfermería. Pasamos de 3.710 a 3.749. En la parte de ontología, en este sí hubo un incremento más sustancioso porque como les hablaba de lo de la pandemia, esta fue una de las actividades que estuvo más restringida y pasamos en atenciones de 1.904 en el 2020 a 3.876. Y ya la aplicación de sellantes, las superficies obturadas, las exodoncias, todas tuvieron también un incremento muy sustancial. En cuanto a los partos vaginales, también venimos en un incremento dado a todo ese trabajo que venimos haciendo desde PDT, desde el control prenatal. Se le ha ido brindando confianza a las gestantes para que tengan su parto acá. Obviamente van a seguir ocurriendo partos en otras instituciones porque es mejor
si hay un factor de riesgo para este parto, es mejor desplazarlos hacia un nivel de mayor complejidad donde los riesgos se minimicen. En esta pasamos desde el año 2020, que tuvimos 98 partos vaginales, a 128 que tuvimos en el 2021. En cuanto a salud pública, tuvimos un incremento en los talleres colectivos de 99 a 129 en el 2021, y las visitas domiciliarias institucionales pasaron de 719 a 867. Bueno, en cuanto a las primeras causas de consulta, con los diagnósticos pues, de mayor consulta en el servicio de consulta externa, pues ya pasaron a ser como debe ser las enfermedades crónicas. La mayor parte de las consultas de la atención por consulta externa fue por hipertensión. La hipertensión 4.704, cuando la segunda ya fue la infección de vías urinarias, que pasamos a 586. Y así ya fueron bajando otros diagnósticos como la diabetes, los dolores articulares, los lumbagos, mareos y otros adicionales Y en las primeras causas de hospitalización, obviamente también tenemos lo que son los partos, porque estas pacientes pasan a hospitalización para vigilarles todo el puerperio. Entonces ahí tenemos las pacienticas que tuvieron el parto acá en el hospital, fueron las que mayor, la primera causa pues, de hospitalización. Sí, seguida por la neumonía, que las infecciones respiratorias en el primer semestre nos afectaron bastante, y las infecciones de vías urinarias también. Entre las primeras causas de atención por urgencias, tenemos que el dolor abdominal sigue siendo una de las primeras causas. Ahí están las apendicitis, las urolitiasis, los mismos dolores, las infecciones urinarias que inicialmente a veces pueden arrancar por un dolor abdominal. Bueno, entonces esa es como la primera causa de atención por urgencias, seguida pues de heridas en cabeza, en mano, en dedos de los pies, que pueden ser causa por accidentes laborales, pueden ser por otro tipo de accidentes en el campo, o pueden ser también por accidentes de tránsito. Bueno, en las primeras causas de odontología continuamos con la caries. Hay que hacer un trabajo importante con este indicador, porque si nos presentaron 694 pacientes con caries, y la fractura de dientes 164, que también son muchas veces por accidentes. Bueno, en cuanto a la natalidad y mortalidad, ya habíamos hablado pues, que hemos tenido 132 pacientes con el parto en el municipio. De esos nacimientos fueron 37 de gestantes menores de 19 años, 47 entre 20 y 25 años y 48 entre 26 y 40 años. Y en cuanto a la mortalidad, tuvimos 116 defunciones distribuidas en 44 del género femenino y 72 del género masculino. 10 de estas fueron por COVID. Y de todas estas muertes fueron 94 por muerte natural y 22 por muerte violenta. En estas muertes violentas las podemos distribuir así: en homicidio fueron 12, en ahogamiento fueron 2, accidentes de tránsito 2, otro tipo de accidentes 4 y en suicidio 2. Lamentablemente pues lo del suicidio. En cuanto a lo que tenemos que dar de medicina legal, que es otra actividad que la hacemos pues de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a lo que se nos vaya presentando, tuvimos de estas actividades, atendimos 67 reconocimientos médico-legales, muchas veces por lesiones personales, por otras situaciones. Tuvimos también atención de sexológicos, o sea, por algún problema sexual, 14. Tuvimos 21 necropsia y dictaminamos físicamente pues, por embriaguez 45. Esa fue como la producción del año en el servicio del hospital. En cuanto a los indicadores de calidad, presentamos que cumplimos con
la oportunidad de asignación de citas odontológicas de primera vez y citas de medicina general de primera vez. Estos están en la meta debe ser menor o igual a 3 días. Nosotros tenemos que en la parte de odontología la tenemos en punto 12, o sea, en un día. Y en la de medicina general también ya la bajamos a un día. Esto es importante hablarlo, que en el primer semestre tuvimos ciertas dificultades porque por la misma situación de la pandemia teníamos escasez de personal médico y eso llevó a que nos bajara un poquito, nos aumentaran estos tiempos. Pero ya hemos ido logrando desatrasarnos en muchas consultas que teníamos un poco represadas y llegar como a estos niveles. La oportunidad de atención en el triaje, que la meta es menor a 30 minutos de una atención de triaje de urgencias, ya la tenemos en 16 minutos. También cumplimos en ese promedio de atención de urgencias en el triaje. También es bueno informar que hay casos donde se nos presentan varios pacientes al mismo tiempo, 10 pacientes al mismo tiempo. Entonces la atención de respuesta es mucho más lenta y ahí es donde se nos genera de pronto inconformismo, por lo cual a veces nos toca llamar a otros médicos disponibles para poder avanzar un poco, pero obviamente sí son casos que se presentan y que podemos tener alguna dificultad en esa prestación del servicio, que tratamos siempre de evitarlo. Bueno, la proporción de reingresos por urgencias antes de las 72 horas está por debajo del 1%, igual que en la atención de reingresos por hospitalización por la misma causa. En los 15 días siguientes también la tenemos por debajo del 1%. Y en cuanto a las caídas de pacientes hospitalizados, la tenemos en 0. Bueno, yo creo que ya este es una abrebocas de todo lo que los otros informes que se vienen. Muchísimas gracias para toda la comunidad y estaremos atentos a todos los interrogantes y todos lo que podamos nosotros, sugerencias de mejoramiento y todo que tienen para nosotros. Escuchemos al coordinador de PDT, Protección Específica de Atención Temprana, Daniel Ateortúa Ceballos. Doctor, bienvenido. Hola a toda la comunidad amalfitana. El día de hoy les voy a presentar el informe de gestión del área de Protección Específica y Detección Temprana de la ESI Hospital del Carmen de Amalfi. Para empezar, debemos recordar que el énfasis de nuestra institución como tal es el área preventiva. Tenemos un modelo integral de salud que está compuesto por algo que se llama promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención y curación y otra parte que es rehabilitación. Lo que buscamos es que precisamente la población no se llegue a enfermar, o sea que debemos prevenir y buscar a tiempo todas aquellas enfermedades, infecciones que pueden conllevar a cualquier clase de enfermedad. Por ello entonces tenemos un área, esa área en el hospital se llama PEDT, Protección Específica y Detección Temprana, y busca precisamente hacer que las personas vengan a chequeos de rutina para evitar que tengan cualquier clase de complicación por enfermedades como enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el azúcar o infecciones como infecciones de transmisión sexual, entre otras. Dentro de nuestra institución ofrecemos dos modelos o dos modalidades de atención, una que llamamos la modalidad intramural y una que llamamos la modalidad extramural. La intramural son aquellas atenciones que prestamos adentro de estas instalaciones de nuestro hospital y las extramurales son todas aquellas que nosotros hacemos cuando nos vamos a vereda, cuando estamos por fuera en el parque o cuando hacemos cualquier actividad por fuera de la institución. Dentro de las actividades intramurales es muy relevante que sepamos que en el año 2021, en el área de crecimiento y desarrollo, hicimos un total de 2.937 atenciones. Estas atenciones implica que vimos niños que van desde el momento del nacimiento, desde el 7º día de haber nacido, empezamos a revisarlos para ver si tienen cualquier clase de anomalía congénita y a partir del mes de edad les empezamos a hacer unos controles que ustedes conocen como controles de crecimiento y desarrollo hasta que cumplen 11 años. Por eso entonces tenemos esa población. Ahí detectamos problemas asociados al crecimiento de los niños, qué tan gorditos son, qué tan flaquitos son, qué tan alticos son, y también desarrollo, es decir, todas aquellas circunstancias que pueden llevar al hecho de que puedan tener problemas en cuanto a su parte mental, es decir, que no aprendan las cosas como tienen que hacerse o adicionalmente que tengan problemas para comunicarse o para hacer las actividades con las que se desenvuelven normalmente, como caminar, como tomar las cosas con las manos, entre otras. Entonces, esto lo detectamos aquí. Tenemos un servicio que se llama Servicios Amigables. En Servicios Amigables lo que ofrecemos precisamente es atención
dirigida a la juventud. Entonces, toda aquella población que se encuentra entre los 12 años y los 28 años es población que puede acercarse sin ninguna clase de costo a nuestra institución a brindarles o a solicitar, cualquier clase de asesoría respecto a su juventud, cambios que pueden tener en el cuerpo, cambios hormonales, todos los problemas asociados a infecciones de transmisión sexual, uso de preservativos, prevención de embarazos no deseados, entre otras. Atención que siempre va a ser brindada por personal que está capacitado en esto, bien sea médicos, enfermeros o auxiliares de enfermería, o incluso contamos con personal de psicología en caso de que se requiera. En la parte de vacunación tuvimos una muy buena racha en el año pasado. Tenemos dos tipos de vacunación que es importante que se sepa. Un tipo de vacunación está asociada a la vacunación PAI, que es el programa ampliado de inmunización, que es todas aquellas vacunas que le aplicamos a los niños desde el momento en que nacen hasta que tienen más o menos unos 10 añitos, y en el caso de las mujeres se puede continuar. Y otro tipo de vacunación es la vacunación COVID. La vacunación COVID es la que ya saben que tenemos en este momentico por el hecho de la pandemia que estamos atravesando. Tenemos primeras dosis, segundas dosis y refuerzos, y precisamente buscamos que todas las personas vengan aquí a nuestro hospital, e inclusive les hemos llevado a las veredas esta vacuna para que podamos entonces cubrir con todos los esquemas completos. Dentro de este año 2021 lo que hicimos fue vacunar 8.299 personas, lo cual implica entonces que son dosis de personas que no se nos van a enfermar por enfermedades que son prevenibles. ¿Listo? Entonces es algo muy bueno para nosotros. Hablando también de enfermedades prevenibles, tenemos también el cáncer de cuello uterino. Por eso nosotros realizamos citologías. Las citologías, recuerden que toda mujer en edad fértil, idealmente por encima de los 25 años, cada año se me tiene que hacer una citología. En el año 2021 realizamos 1.541 citologías, lo cual implica que la gente sí está viniendo, pero nos gustaría que vinieran muchísimo más, porque con eso detectamos a tiempo cualquier clase de alteración que pueda ser manejable para poder evitar que haya muertes por cáncer de cuello uterino, que es de las primeras causas de muerte en las mujeres en Colombia. En el área de odontología tuvimos también 12.856 atenciones preventivas. Dentro de esas atenciones preventivas es lo que ustedes conocen como limpiezas, y esas limpiezas nos ayudan precisamente a que no se desarrollen caries y que no haya necesidad después de sacar el dientecito, sacar la muelita. Entonces estas actividades son importantes que ustedes también las agenden. Usualmente las hacemos cada 6 meses para los niños y cada año para los adultos, entonces es importante que lo tengan claro y lo programen dentro de sus controles o chequeos de rutina. Tenemos actividades extramurales. Es importante que se sepa que tenemos un grupo, un equipo conformado, que va normalmente un odontólogo, vamos con un médico, vamos con un auxiliar de enfermería, vamos con el personal de farmacia y los promotores de salud, y a veces vamos en alguna circunstancia con el personal administrativo, y lo que hacemos es precisamente llevarles los servicios que ofrecemos en nuestra institución, pero llevarlos hacia ustedes, y simplemente lo que necesitamos es que ustedes acudan a esas brigadas. Mensualmente tenemos una programación. Esa programación se divulga por todas las redes, se le envía a la alcaldía, se envía también a las juntas de acción comunal, y todos tienen ese conocimiento de cuándo tenemos esas brigadas. El inconveniente grande con el que nos hemos presentado es que lastimosamente, a pesar de que la comunidad sabe que vamos a ir, no se presenta el día en que estamos pues allá brindando la atención. Ese desplazamiento de nosotros desde aquí, desde el hospital hacia las veredas, es algo pesado en términos también económicos para la institución, y obviamente tenemos que sustentarla con una buena atención, o sea que sí generemos un verdadero impacto sobre la población. Si van muy poquitas personas, entonces se va a terminar tomando la decisión más adelante de no volver a las veredas. Entonces por eso los invito a que todos por favor se vuelquen a esas atenciones y aprovechen esa oportunidad. Miren que lo que estamos haciendo es evitándoles precisamente que ustedes se tengan que desplazar hasta esta institución y que nosotros les llevamos todas las cosas. Allá van a tener la atención médica, allá les podemos tomar la citología, allá les vamos a hacer la limpieza. Entonces por favor aprovechen estos espacios. ¿Listo? Dentro del año 2021 realizamos un total de 91 veredas. En esas 91 veredas atendimos 3.166 personas, a quienes les realizamos un total de 5.248 actividades. Entonces ustedes dirán, ¿por qué más actividades que personas? Porque recuerden que una persona en la misma brigada puede haber entrado a odontología, puede haberse hecho la citología y puede haber tenido un control con médico. Entonces por eso es que hay más actividades. Pero miren que siempre fueron bastantes actividades y fueron muchas las veredas programadas. Nuestra institución trata de que se pueda ir por lo menos una vez al año a cada una de las veredas que tenemos en Amalfi. Ustedes saben que son bastantes, y algunas veces pues tenemos el inconveniente de que por circunstancias ajenas pues a la institución no podemos ir a algunas veredas. Incluso la misma población nos dice que no recibe durante ese mes la brigada. Entonces los invito a que por favor se comprometan con esta parte. Uno de los programas que más es representativo para nuestro programa o el área de PDT
es básicamente maternidad segura, todo lo que tiene que ver con las gestantes. Entonces es importante que sepamos que tuvimos un gran año, por así decir, en cuanto a maternidad segura, porque por todo esto de la pandemia hubo muchos embarazos y todos estos embarazos pues conllevaron a muchos partos. Tuvimos entonces un total distribuido pues digamos de 56% de mujeres que pertenecían al área urbana y un 44% del área rural de las que se embarazaron. La vereda donde más tuvimos embarazos fue la vereda El Jardín. Esa fue la vereda que se presentó con 21 casos de embarazo durante el año 2021, seguida de la vereda Naranjal, que tuvo 17 embarazos. En cuanto al casco urbano, el espacio, digamos, de aquí de Amalfi que más tuvo casos de embarazo fue el sector de Pueblo Nuevo, con 85 embarazadas. Entonces ustedes verán que esos son pues como los espacios donde próximamente estaremos haciendo unas grandes campañas en cuanto a planificación familiar. Es importante que se tenga claro que de estas poblaciones en las que nosotros estamos presentando embarazos, es relevante también que esos embarazos sean planeados y que no sean embarazos que hayan sucedido por accidente. Entonces por eso es importante planificar, tener claro que aquí les brindamos los servicios de planificación y que tenemos bastantes métodos para que ustedes puedan elegir. Recientemente inclusive estamos hablando de brigadas de planificación donde estamos haciendo la inserción del implante subdérmico, que es el que se conoce como Yadel, Sino Implant o Implanon. Nosotros estamos poniendo el Sino Implant, que es de 4 años, entonces los invitamos cordialmente a que si están interesadas, por favor consulten en nuestra institución para que sepan puntualmente cuáles van a ser entonces las brigadas y las fechas en donde las vamos a hacer. La población que más se nos embarazó lastimosamente fue la población que no nos gustaría que se embarazara, población entre los 14 años y los 19 años. A esto les llamamos embarazos adolescentes, y los embarazos adolescentes implican ciertos inconvenientes sociales que es importante que se empiecen a manejar. Entonces por eso es importante que empecemos a planificar a tiempo. Tenemos unos ingresos a controles prenatales. Durante el mes de enero del año pasado, o sea, el año 2021, tuvimos un total de 49 ingresos y el promedio de ingresos durante el año fue de 35 por cada mes. Eso quiere decir que nos ingresaron 35 maternas cada mes en promedio. Eso habla de que incrementó casi el doble lo que teníamos acostumbrado, digamos, de ingresos a controles prenatales. Como ya les dije, esto es asociado a la pandemia. Ya lo que va del 2022 se ha ido controlando un poco por el hecho de que tenemos más planificantes y por el hecho de que afortunadamente la gente tiene más que hacer que cuando estábamos en pandemia. Entonces, por eso es algo muy bueno. De estas maternas que nos ingresaron, obviamente algunas terminaron en parto, otras lastimosamente tuvieron abortos que no pudieron pues evitarse. Hay otras que nos cambiaron de residencia y se fueron para otro lado, otras que se perdieron en el seguimiento y no supimos a la final qué pasó con ellas, muy probablemente se fueron para otros municipios, y otras que lastimosamente terminaron en mortalidades perinatales, es decir, que por encima de la semana 24 de embarazo lastimosamente falleció el bebé. Todos estos casos de mortalidad, obviamente tuvimos 3 en el año pasado. Estos casos afortunadamente son investigados tanto por la Gobernación de Antioquia como por nosotros y el Ministerio de Salud, en donde identificamos cuáles son las causas que llevaron a esa muerte y vimos si hay causas que se puedan modificar o que se puedan evitar. Entonces todos estos casos, para que sepan, están siendo objeto de análisis y afortunadamente no ha habido ninguno que conlleve, digamos, a correcciones o cosas graves que se puedan, digamos, evitar. Tuvimos 324 partos en total, lo cual implica que sí tenemos pues como una alta población que tuvo parto tanto en nuestra institución como en otras. Eso también es importante mencionarlo, que tuvimos un aumento en los partos que se atendieron en nuestra institución. Tuvimos un total de 123 partos atendidos por nosotros acá en el hospital. Eso es algo bueno porque por un lado habla de que hay un poco más de confianza en cuanto a la atención del parto acá. Por otro lado, hablamos también de que nos ayuda para las coberturas de vacunación, que hacen que normalmente les podamos aplicar a los niños después de nacer la vacuna de BCG, que es la de tuberculosis, y la vacuna de hepatitis B, que se aplica siempre al día de nacido, antes de las 24 horas de haber nacido. En segundo lugar, después del Hospital El Carmen de Amalfi, tenemos al Hospital San Rafael de Yolombó, que es el que se ha encargado de atender 80 partos en el caso pues del año pasado. Es importante también mencionar que tuvimos una buena tasa de natalidad por parte de partos vaginales comparado con cesáreas. Normalmente pues una de las complicaciones que más se presentan para poder hacer la atención de los partos es cuando tenemos la indicación de una cesárea. Entonces en este caso afortunadamente tuvimos muy poquitos casos de cesárea, la mayoría fueron partos vaginales.
En cuanto a vacunación, que es otra de las cuestiones que tenemos que mencionar, tuvimos muy buenas coberturas para el año pasado. Normalmente las coberturas se miden en porcentaje. A nosotros la gobernación, basado en la población que tenemos, nos da una meta programática y nos dice qué porcentaje de esa meta debemos cumplir. Lo ideal es que se cumpla por encima del 95%. Nosotros estuvimos en casi todas por encima del 98%, lo cual implica que estuvimos muy bien en cuanto a la parte de vacunación. Es importante también que se sepa que en el 2021, en febrero de 2021, iniciamos algo que fue el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Ese Plan Nacional de Vacunación no solamente lo desarrollamos nosotros, como su nombre lo dice, se desarrolló en toda Colombia y tenía la intención de que se vacunara al 100% de la población. Normalmente nos hablan de una población de rebaño. La población de rebaño es el 70% de la población total que tiene el pueblo, y para el caso de nosotros, pues tenemos en este momentico, digamos, unas coberturas que para el 2021 finalizaron cerca del 41%, y eso implica que tengamos que tener muchísima más atención por parte de los pacientes que se nos van a aplicar las vacunas, porque esto nos puede colaborar para que aumente muchísimo más esta cobertura. Recuerden que el hecho de que tengamos coberturas por encima del 70% nos va a ayudar para que por fin dejemos de utilizar el tapabocas. Cuando dejamos de utilizar el tapabocas, pues volvemos a nuestras actividades normales y evitamos el riesgo de que otras personas se puedan contagiar. Entonces ya empezamos a hablar del coronavirus como si fuese cualquier otro virus normal, como el de la influenza, el de la gripa, entre otros. Pero para ello tenemos que estar vacunados y evitar así que haya personas que puedan tener versiones graves de la enfermedad. Los invitamos entonces a que aprovechen todas las actividades extramurales que nosotros les ofrecemos, que aprovechen todos los servicios que tenemos acá en la institución y que por favor participen de todos los espacios que nosotros tenemos en cuanto a comunicación de las actividades. Es decir, que asistan, por ejemplo, a todas las rendiciones de cuenta, que vean, por ejemplo, nuestra página, nuestro perfil de Facebook, que puedan estar pendientes de las carteleras y de los anuncios que hacemos tanto por Teleamalfi, por La Voz de Amalfi, por la página de la alcaldía, por todos estos espacios que están hechos para ustedes, para que ustedes se enteren de cuáles son los servicios que tenemos. Muchas gracias por su atención. Ana María Henao, psicóloga y funcionaria de atención al usuario, nos cuenta. Un cordial saludo a todos los amalfitanos que nos están viendo por Teleamalfi y por el Facebook. Hoy les vamos a hablar sobre la rendición de cuentas de la Oficina de Atención al Usuario. Para poder entender qué es la oficina como tal o los servicios que prestamos, tenemos que conocer qué son las siglas SIAU. SIAU es el Sistema de Información y Atención al Usuario. En esta oficina realizamos todos los procesos que tengan que ver con las remisiones a las EPS, realizamos también las gestiones con las mismas, tramitamos las manifestaciones y realizamos las encuestas de satisfacción de los usuarios. También velamos por el derecho y los deberes de ustedes. Otra de las actividades que se realiza es el sistema integral de referencia y contrarreferencia. Vienen siendo todas las remisiones ambulatorias que ustedes traen al hospital o a la oficina para que se remiten o se monten a las plataformas de las EPS. En el año 2021, entre el mes de agosto y el mes de septiembre, fueron los meses donde más se realizaron estas remisiones. El informe sobre las manifestaciones del 2021. ¿Qué son las manifestaciones? Son las PQRFSD que ustedes ponen en la oficina puntualmente en los buzones de manifestaciones, que son las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias y denuncias. En el año 2021 se realizaron 51 manifestaciones, en las cuales podemos decir que fueron una petición, 34 quejas, 2 reclamos, 13 felicitaciones y una sugerencia. En la encuesta de satisfacción es el estudio que realizamos para ver qué tan satisfechos se encuentran ustedes con el servicio que se presta en el hospital. Durante el 2021 se hizo las encuestas mes a mes y se realizó una evaluación global de la satisfacción por los servicios prestados, dando cuenta de un 98.6% en satisfacción. También otra de las actividades que realiza la Oficina de Atención al Usuario es la política de participación social en salud, donde el principal componente es, por decirlo así, velar por los derechos y deberes de ustedes. Durante todo el año se realiza una serie de actividades que van enfocadas tanto con los usuarios,
en las reuniones que se realizan como el Compus, los comités de ética, las reuniones que realizan la asociación de usuarios, en donde cada una tiene como un fin puntual para velar por, vuelvo y repito, los derechos y los deberes de ustedes. El año pasado se realizaron 43 actividades exitosamente cargadas en el sistema y ejecutadas en su totalidad. Alejandra García Medina, coordinadora de Salud Pública, nos entrega el siguiente informe. Cordial saludo, comunidad amalfitana. Desde el área de salud pública de la ESI Hospital El Carmen, les tenemos un recuento de la gestión realizada en la vigencia 2021. Para esto se realizó un convenio interadministrativo entre el hospital y la alcaldía, el cual fue desde el 11 de marzo del 2021 hasta el 30 de diciembre. Contó inicialmente con un presupuesto de 190.261.000 pesos 920, más dos adiciones que dieron un total de 232.003.085 pesos. El objetivo de este programa es ejecutar el plan de intervenciones colectivas de salud pública. Para esto contamos con un talento humano de 9 personas, 6 técnicos en salud pública, un auxiliar de enfermería y una psicóloga para el último trimestre, y mi persona, quien hago las veces de coordinadora del programa. Este plan se estructura de acuerdo a las 9 dimensiones que están establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública Nacional. Para el año pasado se priorizaron 907 actividades que están distribuidas dentro de cada una de estas dimensiones del Plan de Intervenciones Colectivas. Se impactó el área urbana y rural del municipio, empezando pues como cada ciclo de vida desde primera infancia hasta adulto mayor y focalizando poblaciones vulnerables y grupos de familias y en general pues población amalfitana, para un total de 1.700 personas impactadas. Y desde el área pues o dato cualitativo sería también el alcance de las publicaciones y aquellas otras gestiones realizadas a través de los medios audiovisuales y las redes sociales. El programa de salud pública se hace bajo el principio de la articulación, para lo cual se cuenta con la gestión y direccionamiento de los 3 directivos de la ESI Hospital El Carmen, en coordinación y articulación con la administración municipal y otras áreas intersectoriales como lo son líderes comunitarios, líderes de primera infancia, programas educativos y otros sectores. Algunos resultados importantes obtenidos en la gestión de salud pública ha sido el fortalecimiento en la dimensión de salud mental, en el cual se implementó la política pública de salud mental, se realizó el primer foro a nivel municipal en este tema. Igualmente se acompaña desde el programa todas las jornadas y todas las campañas que se hacen de vacunación, tanto de PAI, que es el plan anual de inmunizaciones, y de COVID-19, desde que inició esta última el año pasado hasta la actualidad. Se realiza un acompañamiento para identificación de necesidades en salud antes de las brigadas extramurales que se llevan a las veredas. Igualmente se realizó una estrategia de desparasitación municipal en la cual se entregaron 2.248 dosis entregadas a población entre 5 y 14 años que viven en condiciones de más vulnerabilidad por el no acceso a servicios de saneamiento. Igualmente se realizó la entrega de preservativos masculinos a población entre 14 y 35 años de edad, población joven, para la mitigación de infecciones de transmisión sexual y la prevención de embarazos no deseados. Algunas actividades también importantes realizadas por dimensión es los programas de radio realizados para fortalecer los entornos saludables y mitigación del impacto medioambiental en los hogares. En condiciones no transmisibles se trabaja a través de campañas y jornadas de intensificación, la prevención de consumo de alcohol en los jóvenes y mitigación a través de entornos saludables. En convivencia social y salud mental, como lo decíamos, el fortalecimiento de la política pública y su implementación en el municipio. En seguridad alimentaria y nutricional hicimos la búsqueda continua de población
o niños menores de 5 años con posibles riesgos de desnutrición para su posterior remisión a la ES o al servicio de salud como tal. En sexualidad, derechos sexuales y reproductivos se prioriza la población joven y adolescente para realizar programas y educación con referencia a los derechos sexuales y reproductivos. En vida saludable y enfermedades transmisibles se hizo continuamente pedagogía con respecto a infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, desparasitantes, tuberculosis y todas aquellas enfermedades que son inmunoprevenibles, es decir, que se previenen a través de las vacunas. En emergencias y desastres se focalizó el cuidado de las fuentes hídricas del municipio. En el ámbito laboral se trabajó e intensificó el tema de fortalecimiento del sistema de gestión de salud y seguridad social en salud, el fortalecimiento del ámbito laboral. Y en gestión de poblaciones vulnerables se trabajó todo el tema de habilidades para la vida en aquellas poblaciones que son más vulnerables. Dentro del programa tenemos algunas fortalezas como lo son el conocimiento y amplia experiencia del equipo de trabajo con muchos años de trabajo, lo que permite un conocimiento importante de la población y del territorio como tal. Y seguimos trabajando en algunas debilidades como es la capacitación continua y actualización en todo el tema de normatividad y los cambios que se presentan en salud para poder brindar un acompañamiento significativo a las veredas y todas aquellas poblaciones vulnerables. Así entonces este es un recuento de las actividades que se realizaron en el programa de salud en la anterior vigencia año 2021. Invitemos al subdirector administrativo y financiero Ángel Ernesto Henao Franco para que nos cuente cómo vamos. Muy buenas tardes, comunidad amalfitana. El propósito de hoy es presentar un informe de la situación financiera del año 2021. Para ello hablaremos primero de cuáles fueron las ventas de servicios durante el año 2021. Nosotros estimamos vender 6.094 millones de pesos, de los cuales pudimos facturar un total de 6.295 millones, alcanzando la meta del 103%, o sea, un 3% más de lo que estimamos entregar en servicio a la comunidad. En el presupuesto de gastos hay dos partes grandes, que es el presupuesto de funcionamiento, que tiene que ver con el funcionamiento real de la empresa, y ahí estimamos que nos íbamos a gastar 5.332 millones de pesos. De eso nos alcanzamos a gastar una parte importante por el desarrollo de la empresa como tal. En los gastos de personal como tal de planta, nosotros estimamos que nos íbamos a gastar 2.997 millones. Eso tiene que ver con toda la planta de cargos que el hospital labora. Nos gastamos 2.945, ahí están los médicos, las enfermeras, todo el personal asistencial y el personal administrativo. Como nosotros requerimos de un personal adicional a este que tenemos de planta, entonces tenemos dos formas de contratar, uno que son los administrativos y otros que son los asistenciales. Los administrativos son los que ayudan en labores de auxiliares de administración, los asesores que se tienen jurídico, contador, control interno, calidad, etc. Ahí nos estimamos gastar 454 millones de pesos y nos gastamos 434 millones de pesos. En la parte de operación, o sea, ya médicos que necesitábamos, enfermeras, auxiliares de enfermería, salud pública, todo el personal que va directamente en la prestación del servicio, nosotros estimamos contratar fuera del personal que tenemos de planta 756 millones de pesos y nos gastamos 709 millones de pesos. En los gastos generales que tienen que ver con papelería, elementos de aseo, viáticos, seguros, estimamos que nos íbamos a gastar 1.109 millones de pesos y nos gastamos 1.057 millones de pesos. En gastos de prestación de servicios, que tiene que ver con los insumos que el hospital requiere para la atención de sus pacientes, como son productos farmacéuticos, dispositivos médicos, elementos de laboratorio, rayos X, odontología, nosotros estimamos gastarnos 954 millones de pesos y alcanzamos a gastarnos 844 millones de pesos. Ahora, ¿cómo fueron esas ventas de servicios durante el año 2021? Nosotros el año 2021 tuvimos ventas en las cuales por evento es la persona que viene y paga o lo que nos pagan por la persona que viene. En esto nos facturamos el 32% de los servicios.
y por capitado facturamos el 68%. El capitado básicamente son esas personas que vienen como el régimen subsidiado, que nos dan un valor fijo mensual por cada uno de los usuarios y ese valor nos llega al hospital. Independientemente de cuántas veces venga ese paciente, el hospital recibe ese monto. Entonces el 68% corresponde a unos montos fijos que el hospital recibe por esos pacientes que están capitados tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Nosotros para el régimen subsidiado el año pasado logramos facturar el 69.5% de todo lo que vendemos en el hospital. Así es que facturamos 4.202 millones de pesos en el subsidiado. En el contributivo facturamos el 18%, equivalente a 1.091 millones de pesos. En el SOA facturamos el 3%, todo lo que son accidentes de tránsito del 171%. Y en otras, como están los regímenes especiales de la policía, el magisterio, los que vienen particularmente, los DIGAS, etc., facturamos el 10%, equivalente a 578 millones de pesos. En el subsidiado ya concretamente la más fuerte que tenemos es Colsalud, que es el que más afiliados tiene el municipio. A ellos le facturamos 2.828 millones, equivalente al 67% de todo lo que es el subsidiado. Le sigue Sabia Salud, donde facturamos 1.238 millones de pesos, equivalentes al 30%. 9PS también tiene algún personal subsidiado, le facturamos 114 millones de pesos, el 2.7%, y otras que son muchas en todo el país que vienen por una urgencia o porque tienen portabilidad o movilidad, facturamos 21.656.000 pesos, equivalentes al 0.5%. En el contributivo, la principal EPS que tiene servicio en el hospital y cobertura se llama la 9PS. A ellos les logramos facturar en el año 515 millones, equivalen al 47%. Le sigue Colsalud, como vimos estaba también en el subsidiado, pero mire que también tiene población cubierta en el contributivo. Le facturamos 367.936.000, o sea el 34% de toda la facturación del contributivo. Asura, que a pesar de que no tiene contrato, a veces da portabilidad y movilidad para el municipio de autorizaciones de atención, le logramos facturar 90.779.000, equivalente al 8%. Le sigue Sabia Salud, que siendo el subsidiado también tiene gente en el contributivo, le facturamos 68.798.000. El año pasado todavía tenía cobertura en el municipio Comeva, que ustedes saben que salió del departamento de Antioquia y fue intervenida por la Supersalud, pero el año pasado le logramos facturar 12.570.000. Sigue Sanitas, que básicamente son urgencias, 11.356.000, Salud Total 26.765.000 y otras 3.581.000, para un total de 1.091 millones de pesos en el contributivo. Por seguros obligatorios de accidentes de tránsito, nosotros encontramos que a Seguros del Estado le facturamos 49 millones, a Suramericana 33 millones, a Positiva 10 millones, a Mundial de Seguros 13 millones, a Sacolpatria 19 millones, la Previsora 5 millones, la Solidaria 4 millones y otras que son muchas, 34 millones, para un total de 172 millones de pesos. Otras entidades que tenemos a Sumimedical, que todo lo que tiene que ver con el magisterio, le facturamos 130 millones, al municipio por plan de intervenciones colectivas 169 millones, Sanidad Militar le facturamos 26 millones, Policía Nacional 7 millones, particulares 2.621.000 y otros 242 millones, para un total de 578 millones de pesos. En la facturación total que hace el hospital, el principal EPS o entidad responsable de pago es Colsalud, a la cual le facturamos el 53% de todos los servicios que tiene el hospital. Ya vimos que tiene tanto subsidiado como contributivo una buena cobertura en el municipio. Le sigue Alianza Sabia Salud, que le facturamos el 21%. Le sigue Nueva EPS, que ya en este caso es contributivo, el 10%. Por Salud Pública, que tiene que ver con acciones directamente con el municipio, el 10%. Sumimedica, que es el régimen especial de los profesores, el 2.6%. Por seguros de accidentes de tránsito logramos facturar el 2.4%. A Sura le logramos facturar el 1.6%. Medimas, cuando estaba, le logramos facturar hasta que estuvo el año pasado el 0.8%. Por administradores de riesgos laborales el 0.8%.
al batallón el 0.3%, a población pobre no asegurado el 0.3% y otras entidades varias el 0.7% para un 7%. Algo importante que deben saber cuáles fueron los costos del año 2021 del COVID. Para solo el año 2021 los costos de atención que tuvimos fue de 101.424.000. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque el COVID saben que es una pandemia que llegó en el año 2020 y que de alguna manera los hospitales no teníamos previsto atender. Entonces sale dentro del normal funcionamiento del hospital y se considera como una atención que llegó y que tuvimos que atender, y tuvimos unos gastos importantes, solo en el año 2021 de 101.424.000. Algo interesante para mirar es los costos, o sea, ¿qué le cuesta al hospital prestar los servicios? El principal costo que tiene el hospital para entregar servicios a la comunidad es la mano de obra, y es muy natural, todos los que son los profesionales, los auxiliares, los técnicos, los tecnólogos. Entonces esa mano de obra es la que más costo significa dentro del funcionamiento del hospital. Por los costos, entonces la mano de obra nosotros tenemos que el 68% es personal de planta del hospital y el 32% es personal externo que tenemos que traer para poder cumplir con toda nuestra misión. En el componente general del costo, tengo que hablarles así, me disculpan, por mano de obra el 67% corresponde a mano de obra, los costos el 19% a materiales y por gastos generales o costos indirectos el 14%. En los costos, por ejemplo, por consulta médica tuvimos unos costos de 657 millones, en urgencias de 1.331 millones, sala de partos por 33 millones, en hospitalización que es un servicio que tiene una capacidad ociosa muy alta, 530 millones. Por ambulancias 429 millones, odontología 429 millones, en laboratorio los costos subieron 490 millones, imagenología, que es todo lo que es con rayos X, nos costó por 148 millones, la farmacia tuvo costos por 1.035 millones de pesos y eso se debe pues por la entrega de todos los insumos que se requieren como medicamentos, dispositivos. Por plan de protección específica y detección temprana, anteriormente lo llamábamos PIP, fueron 649. El hospital hizo un esfuerzo muy grande en el año 2021 para fortalecer todas esas actividades. En los puestos de salud tuvimos unos costos de 24.101.000, por salud pública 198 millones, por el COVID en total con todo el personal que tuvo que intervenir fueron 352 millones de pesos y por atención APS 48 millones de pesos para unos costos totales de 6.360 millones de pesos. Esa es la información general, muy general de todo lo que es la situación financiera del hospital. Aquí estamos prestos para explicar algo que haya quedado dudas. Es un tema bastante complejo. Tratamos de hacerlo lo más resumido posible, pero esperamos que haya sido suficientemente claro y cualquier duda estamos aquí prestos a atenderlos. Muchas gracias por su atención.